Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar siguiendo un poquito el tema de la entrevista psicológica. Nosotros en la semana pasada pudimos rescatar ciertos puntos, las características en cuanto a la entrevista, qué es y cómo nosotros lo utilizamos en las evaluaciones psicológicas. Mencionamos que la entrevista es más que una conversación interpersonal, porque tiene objetivos determinados. La conversación que estábamos realizando recientemente con Marta, por ejemplo, es interpersonal, pero no tiene una finalidad. En este caso de las entrevistas psicológicas, nosotros buscamos ciertos datos. Tenemos una persona que solicita los datos, en este caso el psicólogo, y uno que los brinda, que será el paciente. Y nos dice acá, uno que pide ayuda y otro que ofrece la ayuda. En este caso nosotros vamos a ser quienes ofrecen la ayuda. Mencionamos también que en la entrevista nosotros buscamos datos precisos, evitar generar malestar en el sujeto entrevistado, tener en cuenta que en el área de psicología, cuando las personas tienen la noción que van a venir a un psicólogo, ya más o menos que van estructurando su conducta, van delimitando ciertas características de su persona también para evitar caer en contradicciones, porque existe el gran tabú de que el psicólogo lee la mente, de que nosotros vamos a saber todo lo que piensan, y al estar siendo sujeto de evaluación puede llegar a cambiar completamente eh, su lírica, lo que está diciendo, su expresión, su modo de comportarse, e intentar más o menos que manipular el contexto en el cual se va a estar trabajando. Mediante la entrevista nosotros vamos a poder elaborar nuestras primeras hipótesis acerca de capaz el diagnóstico que pueda poseer la persona y generar de esa manera las posibles intervenciones. Esa primera hipótesis nos va a ayudar para elegir otros medios a fin de evaluar, a fin de contrastar las informaciones que nosotros hemos obtenido en una entrevista de inicial. Debemos utilizar también esta herramienta, esta técnica, como medio para clarificar las demandas. Más adelante vamos a estar viendo que existen diversos tipos de entrevistas y en ese momento nosotros debemos utilizar las diversas estrategias también para obtener información clara y válida. Además, nos sirve como herramienta para lograr un conocimiento del cliente y su entorno en poco tiempo. Debemos tener en cuenta que se trata de una relación interpersonal con influencia recíproca, como nos menciona, tiene un significado, debe integrarse y ser directa. Debemos utilizar la observación en ese momento. Tener como punto de partida, como les mencioné también, que el ser humano, al ser objeto de observación, tiende a cambiar su conducta. Ya viene luego con cierto temor por esa evaluación a la que va a ser sometido, hasta al momento de sentarse, de hablar, de cómo toca su pelo. La gente que sabe que va a estar siendo evaluada puede llegar a cambiar. Nosotros debemos tener en cuenta que es una de las técnicas más polivalentes, tiene una función informadora, motivadora, clarificadora y terapéutica. Además, tiene grados de estructuración, mencionamos las estructuradas, la semiestructurada y la libre. En la estructurada nosotros tenemos una guía establecida y estandarizada. Estas podemos hablar, por ejemplo, el cuestionario de Burnout. Nosotros podemos utilizarlo como una entrevista estructurada. No es la persona la que va a ir completando, sino nosotros. Muchas veces eso hacen los médicos de familia, no le dan directamente al paciente el cuestionario para que ellos lo vayan
completando, sino que lo completa ya el médico en este caso. También los formularios de Google Form son estructuradas porque nosotros nada más esas preguntas que están en el espacio debemos ir completando. Además, en esa herramienta nosotros utilizamos con mayor frecuencia las estructuras en las que tenemos selección múltiple. Sí, no, puede ser tal vez. ¿Tenés frío, calor? ¿Qué sentís cuando ves esta carita? Entonces, son muy estructuradas. La semiestructurada que se ajusta a un guión previo con cierto grado de libertad. Podemos tener ciertas preguntas que nosotros ya vamos estandarizando porque sabemos que son importantes, como por ejemplo, ¿dormís cuántas horas al día? ¿Cuál es tu alimentación? ¿Cómo te sentís ahora mismo al ver este dibujo, por ejemplo? Y otras que nosotros vemos importantes. Si la persona es muy religiosa, podemos utilizar preguntas asociadas a la religión. Si vemos que es una persona bastante conversadora, vamos a intentar utilizar también una adecuación de nuestra entrevista para que sea más amena. Con los niños a veces es mucha entrevista es semiestructurada o en todo caso libre también, porque los niños cansan mucho si nosotros le preguntamos muy de seguida las cosas, parece muy mecánico también. Cuando nosotros nos vamos adecuando a nuestra herramienta, a nuestra técnica, en este caso la entrevista, se facilita mucho el entorno, el diálogo y la asistencia psicológica. Pero cuando nosotros estamos comenzando a trabajar con determinados pacientes, nuestras primeras intervenciones, sí o sí tenemos que tener una guía para intentar recoger la mayor cantidad de información posible para generar nuestra hipótesis y posteriormente elegir otras herramientas para validar y contrastar las informaciones que nosotros hemos recogido. Si ustedes llegaron a hacer en algún momento HTP, persona bajo la lluvia, si hicieron test de la familia, luego de la aplicación del instrumento, del test, se tiene una pequeña entrevista. Le preguntas quién es la persona que ha dibujado, por qué lo dibujó de esa manera, si le puede contar una pequeña historia con relación al sujeto. Y unas cuantas preguntas más, por qué tiene humo tu chimenea y todo eso, si es que le pone chimenea a su casita, lo cual nos va a ayudar a contrastar, por una parte, la entrevista inicial, preevaluación. Además, lo vamos a sumar con los datos expuestos en la figura misma y luego esa pequeña entrevista semiestructurada de evaluación. Debemos intentar clarificar mucho nuestras dudas con esta herramienta, utilizar también como un feedback, utilizar esos propios términos de las personas para una mejor recogida de datos. Aprovechar ese momento en el cual estamos con el individuo para intentar, como ya les mencioné anteriormente, recoger información acertada, válida. Porque nos puede mentir, obviamente, si es que quiere mentir. Pero cuando nosotros le vamos preguntando de un orden, ¿qué hiciste hoy, por ejemplo? ¿Qué hiciste hoy, Ana? Hoy me levanté, trabajé, me fui a mi trabajo, volví, estoy trabajando. Pero si la persona realmente no ha hecho eso, puede cambiar el orden, encontrar cierta alteración en su mirada, su punto focal, características paraverbales como los silencios, pueden estar más presentes en su diálogo, lo que nosotros vamos a tener en cuenta también como psicólogos. No es nada más realizarle las preguntas que están en un cuestionario, sino intentar observar la respuesta y verbal que tenga y la no verbal también, así como los aspectos paraverbales. ¿Qué es lo verbal? Lo que dice.
Lo no verbal es aquella manera en que se comporta, cómo se mueve, y lo paraverbal son los silencios, los sonidos, la entonación, el llanto si existe y la manera en que llora. También, como ya le estaba mencionando, adelantando un poquitito, las entrevistas se dividen según su finalidad. Tenemos la entrevista de diagnóstica, que es la que nosotros hacemos primeramente para recolectar datos. Forma parte de la evaluación psicológica, está acompañada de otros instrumentos y nos sirve para estar orientándonos en qué tipo de herramienta de evaluación o qué tipo de test vamos a escoger. Porque yo no puedo venir a mi consultorio, a mi lugar de asistencia psicológica y a todas las personas que vengan le tomo HTP. Porque para algunas personas el HTP no es necesario. O vienen todas los niños a trabajar conmigo y a todos le tomo el test de persona bajo la lluvia. Perdón, no es persona bajo la lluvia, es la figura humana. No va a ser siempre necesaria ese test. Pero ¿qué es lo que ocurre? Algunas personas nada más conocen esa herramienta. Entonces a todo el mundo le aplica ese nomás. Lo que hace también que nuestros test pierdan validez y confiabilidad porque nosotros le aplicamos a todo el mundo. Lo que pudo llegar a pasar con el test de Burnout. El test de Burnout llegó una época de 2014, 2015 más o menos, 2015, 2016 sería, en la que hubo una situación estresora bastante grande también en las organizaciones. No sabría decirle exactamente, creo que era así como descenso de la economía y todo, había quiebres a nivel organizacional, ventas y todo eso. Entonces surgió con mucha fuerza el término estrés laboral y síndrome del quemado. Cualquier persona tomaba el test de burnout, lo que hace que mi instrumento pierda validez también, porque ya cualquiera va a manipular, cualquiera maneja, cualquiera conoce. Lo que ahora está ocurriendo con el BDI-2, que es de inventario de depresión de D. Tanta depresión luego de la pandemia se dio, que nosotros encontramos de una manera muy fácil esa herramienta, hace que pierda validez también. Nosotros debemos estar actualizándonos también con las baterías y herramientas que vamos a estar utilizando para evitar que se den sesos. El test de dominó, por ejemplo. El test de dominó es bastante conocido para coeficiente intelectual. A toda la gente, a todas las personas que iban a ingresar a la academia militar, a la academia policial, se le aplicaba test de dominó. Lo que llegó a pasar que algunos presentaron tantas veces el mismo test, en el mismo ingreso, la misma prueba, que ya les hacía fácil, ya porque ya conocían, no es que su coeficiente ya era el adecuado, sino que se ponen a practicar por el test mismo para ver cómo solucionar y lograr el éxito en la postulación. Pero si nosotros contrastamos esa herramienta más la entrevista diagnóstica, se genera otro espacio, otra herramienta para validar la información. Nunca, nunca tomar nada más test y tomarle el mismo test a todas las personas. Porque yo puedo tener depresión, Marta puede tener ansiedad, Mau puede tener estrés postraumático, Gustavo puede tener trastorno límite de la personalidad. A todas las personas sí podemos aplicar la entrevista con fines diagnósticos, pero con preguntas diferentes nuevamente. Pero no a todas esas personas yo le voy a aplicar el mismo test. Debo tener otras herramientas para llegar. Cada una de esas tienen sus cuestionarios estandarizados que nos dan datos. Acceder a ellos es un poco más complicado porque, como les digo, hay muchos test que recorren nada más en el ámbito de los psicólogos. No vamos a encontrar nosotros test muy específicos o muy actualizados así en internet de manera libre,
porque como les digo, se puede llegar a contaminar la información. O yo puedo encontrar en internet un test, un cuestionario sobre tal trastorno, pero no tiene la manera de corregir. Eso es lo que ocurre con mayor frecuencia, para intentar que se contaminen las herramientas. Volviendo un poco a las entrevistas, tenemos la diagnóstica, la consultiva, que trata de dar respuesta a un problema específico. La de orientación vocacional también va asociado a una evaluación. Nosotros vamos a realizar primeramente la orientación, la entrevista orientativa vocacional, le tomamos un test y vamos a contrastar. En un test vocacional, normalmente, dependiendo de la caracterología de la persona que nos sale como resultado de nuestra evaluación, se propone de 5 a 7 posibles vocaciones, profesiones a las cuales la persona puede optar, según su caracterología. Ahí nosotros vamos a utilizar nuestra entrevista como herramienta para preguntarle: Marta, ¿vos qué pensás de el derecho como profesión? Y Marta me va a decir: ay, no, a mí el derecho no me gusta. ¿Y qué pensás acerca de la psicología? Sí, la psicología me gusta. Porque dan varias opciones los resultados de los. Entonces nosotros utilizamos nuevamente los resultados para ir orientando, brindándole el abanico de profesiones que se adecua mejor a su caracterología. Y obviamente tenemos en cuenta que puede decidir lo que a él le gusta. La terapéutica, la entrevista terapéutica y de consejo con la finalidad de operar un cambio acordado, son las que se dan ya en el proceso de intervención psicoterapéutica. Luego del diagnóstico, nosotros preparamos y planificamos nuestra psicoterapia, en la cual siempre utilizamos la entrevista como una herramienta. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Cómo te sentiste esta semana luego de haber hecho tus ejercicios? ¿En qué momento te has sentido como más cabizbajo? ¿Cuáles fueron las situaciones que te motivaron a realizar eso? Y nosotros seguimos recogiendo información. Otro tipo de entrevista en la que ustedes están en conocimiento, ahora que están en proceso de elaboración de tesis, es la de tipo de investigación, que trata de adscribir un sujeto a una investigación. Nosotros recogemos la información y luego la proponemos en manera de caso. Para todas estas intervenciones en las cuales nosotros vamos a utilizar la entrevista como una técnica, debemos tener un consentimiento informado de la persona. Más específicamente en el caso de la investigación, porque nosotros vamos a estar exponiendo el caso de Marta. Le podemos cambiar el nombre, sí, pero si no tenemos ese consentimiento informado, podemos llegar a situaciones judiciales, jurídicas. No sé, Marta, me vas a decir específicamente cuál es judicial, jurídica, a instancias un poco más elevadas. Teniendo en cuenta la temporalidad del proceso, hablamos de una entrevista inicial que habla del proceso relacional y es la que se aplica en la primera fase de la evaluación psicológica. Después hablamos de la entrevista de información complementaria para dar a conocer datos o con allegados. Acá, al igual que en la entrevista de evolución y alta, nosotros debemos conocer la diferencia entre una entrevista en la cual vamos a informar los datos o el diagnóstico y cómo vamos a comunicar. Les estaba comentando en la clase anterior que a veces las personas, los médicos, por ejemplo, van a darnos un resultado de una biopsia, tienden a ser muy técnicos. Bueno, tenés un cáncer, un osteocarcinoma en grado 3. Nosotros no sabemos lo ni qué es eso. Se está teniendo un diálogo, una
interacción con con la persona para brindar la información complementaria, los datos, pero como dice su nombre, informamos, no comunicamos. Ahí nosotros nos diferenciamos un poquitito con ese tipo de profesionales de la salud, porque nosotros somos más de comunicar los datos, de pensar en la idiosincrasia de la persona, tener en cuenta que Mau es de Brasil, que Mau capaz algunos términos muy castellanizados no entiende, entonces nos vamos adecuando a ella para hacerle llegar la información, para comunicar. Además, tenemos en cuenta que existe el shock por el diagnóstico, que me puede chocar que me digan que mi hijo tiene TEA, pero si se comunica, si se retroalimenta, si tenemos una manera de comunicar esos resultados, es mucho más factible. Obviamente es todo un proceso de desarrollo de la habilidad también, porque muchas veces nosotros creemos que estamos brindando la información de la mejor manera posible, pero en esa entrevista inicial nosotros ya intentamos recoger el dato de la escolarización de los padres, de la persona, del consultante, localidad en la que está viviendo, ya dije escolaridad, edad, cómo se maneja, cuáles son los términos que normalmente utiliza, y posteriormente, para las demás entrevistas, nosotros utilizamos un lenguaje adecuado y cordial teniendo en cuenta los datos que hemos recogido. Si nosotros hablamos todo entre psicólogos, como es ahora el caso, podemos llegar a utilizar términos mucho más técnicos. Hablamos de anamnesis, hablamos de trastornos específicamente, síntomas, signos, cosas insight, rapport, pero eso yo no puedo estar comentando sus términos con gente que capaz ni entienda, capaz no entienda ni castellano. Entonces nosotros debemos intentar adecuar nuestro lenguaje para facilitar la información y que ésta sea certera, válida y científica por sobre todo. No es que yo le voy a decir cualquier cosa nomás otra vez para que yo dé a conocer los datos. Y que en vez de clarificar, nosotros estemos nublando más el panorama. Hablamos de una entrevista sobre la biografía del sujeto anamnesis para conocer hitos evolutivos. Generalmente se sigue un esquema ordenado. Este anamnesis es sumamente importante aplicarla en niños. Y volvemos a tocar el tema del consentimiento informado. Porque una criatura no se va a ir a mi consultorio solo. Él por ley, no, esto es una persona que pueda tomar ciertas decisiones legales. Si es, va a tener un tutor o encargado padre, adulto, mayor de edad. Y esa persona debe hacerse responsable de la intervención. También nosotros intentamos a veces de desligarnos de alguna problemática que se pueda dar y cuidar nuestra profesión por sobre todo. Entonces utilizamos nosotros el consentimiento informado y le vamos preguntando cómo fue el parto, el embarazo, en qué momento, en qué situaciones se dio el alumbramiento, cuánto tiempo de gestación se tuvo, en qué tiempo la criatura habló, hasta cuánto mamó, cómo fue el proceso de dejar el pañal, cosas que a veces ni las mamás saben bien. Así que debemos intentar llenar bien nuestra ficha de anamnesis. Cuando se trabaja, normalmente con niños es lo que más se aplica, o personas con alguna discapacidad. La entrevista de evolución para ofrecer información ya elaborada y la comunicación de los resultados. Volvemos a hablar nuevamente acá de la comunicación de los resultados, tener en cuenta nuestro tono de voz, el espacio en el cual vamos a estar comunicando los resultados. No es que estamos ahí en alguna comunidad haciendo nuestro recorrido y viene don Gustavo y nos dice, ¿será que me puede dar, licenciado, mi evolución, informarme un poco de mis resultados de mi test? Y yo ahí le voy a decir, ¿sabes qué? No, tiene que ser en un lugar iluminado, tranquilo,
donde la información se pueda brindar de una manera clara, no, donde se dé ese espacio de comunicación real en la cual Gustavo me pregunta, yo entiendo su pregunta y le doy una devolución clara. No es que él va ahí el page a page nomás también a la que a veces estamos acostumbrados. Y después la entrevista de alta, despedida y cierre de caso, en la cual le mostramos los resultados, la evolución que se ha dado, le mencionamos ciertas pautas a seguir en caso de que se presenten nuevamente algunos síntomas o signos relacionados a la situación conflictiva que se está presentando. Le damos nuevamente nuestros datos de contacto y en qué tiempo más o menos puede volver si es que no se le presenta algún caso. Porque no es que nosotros nos vamos al psicólogo, tenemos una depresión grave, hacemos toda nuestra intervención psicoterapéutica, creemos que nos sentimos bien, nos sentimos bien, se cierra el caso de una manera adecuada y yo nunca más me voy al psicólogo, sino que tengo que ir a hacer otra vez mi chequeo al menos a 6 meses si es que no veo ningún conflicto o una situación que me genere alguna distorsión en mi círculo, en mi entorno. Después hablamos de una entrevista en función de la edad del entrevistado. Entrevistas a niños y adolescentes no suelen pedir ayuda por sí mismos, capacidades cognitivas evolutivas, especial preparación profesional. El psicólogo que va a trabajar con niños debe tener un repertorio y una habilidad para comunicarse con los niños. Debemos utilizar y conocer el contexto actual, el contexto de ese ciclo vital. Porque me puede venir a hablar de Paw Patrol, me puede venir a hablar de Free Fire, me puede venir a hablar de TikTok. Y yo tengo que conocer eso. Tengo que estar actualizado. Debo estar abierto también porque supongamos que yo tengo una entrevista con el niño, no va a ser una entrevista estructurada, va a ser en un lugar un poco más abierto, no es un lugar abierto, sino una situación más libre en la cual podemos utilizar nuevamente la observación y una entrevista mediante juegos en la cual el niño está de un lado jugando y entre eso nosotros le preguntamos ¿y qué tal de llegar con tu mamá? Y después él te dice, ay, el avioncito viene acá, no querés comer la comidita, vos tenés que comer la comidita y atender el teléfono si tenés que atender el teléfono imaginario. No es que se va a dar toda mi entrevista y recolectar todos los datos que yo deseo en una situación, en una sesión, sino que se va a extender mucho más. Además, como mencionamos, los niños y adolescentes no son personas jurídicamente con toda la, que me va a decir Marta también, no me viene la palabra, pero tengo en mi cabeza. Bueno, no son mayores de edad, no son mayores de edad y no están en pleno uso de sus habilidades jurídicas, no sé, etcétera. ¿Se entiende el punto? Así que sí o sí, además de yo ser abierto para dialogar con el niño, poder utilizar terminología adecuada para esa edad, prestar atención a cómo se comunica el niño, porque a veces el niño no me habla, o tiene frases sueltas, o tiene algún problema de lenguaje, y yo debo prestar mayor atención, estar preparado para eso. Puedo estar sentado en el piso realizando mi entrevista, o puedo estar comiendo mi comidita y haciendo mi entrevista. Me puede, mira, y estar tirando algún rompecabezas y yo estoy haciendo mi entrevista. Así que se requiere especial preparación para ello y además tener habilidades para comunicarme con los padres de la criatura. Porque son ellos también quienes me van a brindar una información para ir complementando mi historia clínica. La entrevista con adultos que va a depender del problema planteado y nosotros vamos a tener una lista, una guía un poco macro, como nombre, apellido, escolarización, capaz dieta, rutina, espiritualidad, religión, partido político y el famoso que te trae acá. Pero después
cuando nosotros vamos conociendo la problemática, aplicamos otras preguntas en nuestra entrevista para seguir nutriendo nuestra historia. Después hablamos de la entrevista con ancianos y personas con deterioro cognitivo. Si yo estoy hablando con una persona con discapacidad, vamos a ver, vamos a ver qué puede tener. Ahora que me viene uno. Alzheimer tiene la persona. Obviamente su repertorio a veces no es tan claro. Tiene, o está cansado, también no me va a comentar tanto, o está con mucho dolor. Nosotros no vamos a irnos con nuestra entrevista de 100 preguntas, hacerle a una persona que tenga mucho dolor, que no esté en pleno uso de sus funciones cognitivas, que no pueda hablar, que tenga otras prioridades. Supongamos que voy a hablar con una persona que tiene Alzheimer y justo no está en su periodo de lucidez, nos va a ayudar el relato que nos está comentando para tener mayor información. Pero nuevamente va a ser una entrevista libre, adecuándome a, ¿sabes qué será? O se me o mamá, nos puede visualizar como otras personas también. Te extraño tanto y ahí, ¿y vos qué pensás? Y me extrañas mucho, o qué te recordás de lo que hemos pasado, así para que nosotros vayamos recogiendo la información. Yo estaba trabajando con una persona que tiene esquizofrenia. En ese caso, ella tiene a veces sus periodos de lucidez. En esos periodos de lucidez te comenta quién era su abuela, dónde vivía, cómo se siente. A veces viene y te llega, te pide la bendición, otra vez te dice hola amiga, hola fulanita, y te repite su nombre, o le identifica a toda su familia con el mismo nombre, y no sabes diferenciar quién es. Por ejemplo, la señorita se llama Susana y te dice, hola Susana, hola Susi, ¿cómo estás? Y vos sabes bien que tu nombre no es Susana, pero ella te está nombrando con ese nombre. Nosotros debemos seguir de una manera el hilo y crear ese vínculo nuevamente para el diálogo. Bueno, seguimos un poco. No existe técnica con más objetivos asignados que la entrevista. Debería tenerse en cuenta primeramente la guiar la entrevista al objetivo establecido, que es recoger información para el diagnóstico, para una evaluación, para una orientación vocacional. Establecer un buen rapport en el cual no luego yo sea muy cara de argel y que no dé esa apertura para el diálogo, la conversación con un fin, que se puede dar también que yo sea una persona muy mecánica y justo la persona quiere explayarse un poquitito en un punto de la entrevista y nosotros le cerramos, le cortamos la inspiración y después ya Argel va a ir, nos va a responder todo. Percibir al paciente como es, percibir la conducta total del paciente, verbal, no verbal y paraverbal. Contener la angustia del entrevistado. La persona va a tener temor, obviamente, si es su primera entrevista. A veces va a sudar mucho. Nosotros, si estamos en nuestra primera entrevista, también vamos a sudar más que él y vamos a tener más miedo. Escuchar, interesarse, no interrumpir al paciente, vivenciar y observar lo que nos está mencionando, obtener información lo más exacta posible, definición operativa del problema, identificar antecedentes y consecuencias del mismo, estimular la expresión del paciente. A veces sí va a haber gente que va a hablar y va a hablar y va a hablar, pero en ese diálogo que está teniendo debemos intentar que nuestra siguiente pregunta la utilicemos, la vamos a integrar a la conversación, al diálogo, para recoger información. No cortarle, porque a veces también lo que pasa es que se pichan porque nosotros le cortamos su diálogo o nos quiere comentar demasiado algo, porque somos nosotros como un filtro de toda esa información que nos está trayendo. Debemos ayudar también a ordenar la información. Captar lo que el cliente demanda, lograr una comprensión del problema, hacer insight en el paciente. ¿Qué es el insight? El darse cuenta que en el diálogo que la persona está comentando,
sabes que me siento triste porque mi novia me puso los cuernos, no sé si perdonarle o no, y ahí le preguntáis, ¿por qué te sentís triste? Porque sí, es tan debe. Y vamos a intentar que la persona se dé cuenta de esa problemática, porque en la mayoría de los casos, trastornos asociados a veces a no una depresión tan profunda, sino a una depresión leve, a una ansiedad leve, la persona ya te da las respuestas, pero no tiene la herramienta de cómo para manejar esa situación problemática. Conocer tentativas de solución. En la entrevista inicial, al nosotros conocer cuál es la problemática que tiene la persona, ya tenemos que brindar herramientas para intentar parchar parcialmente, ser como una curita a a esa situación problemática que se está presentando. ¿Y cuáles son las curitas normalmente en psicología? Respiración y oxigenación, caminata, lectura de algún libro, reconocer las actividades favoritas. Y después vamos a utilizar otras estrategias psicoterapéuticas, pero esas son normalmente las curitas que nosotros tenemos para brindarle una solución inicial al paciente. Elaborar hipótesis pertinentes, planificar el proceso de intervención en psicología. Esta planificación o esa planificación es sumamente importante en psicología, como en educación también, para que nosotros tengamos en cuenta los objetivos de nuestra intervención. ¿Qué es lo que buscamos cambiar, modificar, mejorar? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué técnicas vamos a estar utilizando? ¿Cuál es la problemática en esta planificación? Es que tiene su tiempo. Nosotros tenemos ya buena cantidad de datos más o menos en la tercera sesión. De ahí intentamos planificar el proceso ya de intervención psicoterapéutica, pero el paciente ya no se va a la cuarta. Por eso muchos psicólogos no planifican sus intervenciones. Las hacen sobre el pucho nomás. Porque, ¿para qué lo voy a planificar? Porque no sé si va a venir o no va a venir y me va a dejar a ella vestida y alborotada como novia de pueblo con mi planificación. Pero nos ayuda a organizar qué vamos a hacer, cómo vamos a seguir, qué técnicas podemos sugerir para esa jornada, para esa asistencia psicológica que estamos brindando. Tras la entrevista, elaborar un mapa conceptual integrado de los problemas planteados. Tras la entrevista, dedicar un tiempo de reflexión al caso y elaborar una representación gráfica o mapa conceptual que estructure el caso y permita explicarlo y comprenderlo. Eso nos ayuda mucho a nosotros, los docentes, psicólogos a la vez, para poder exponer los casos o con colegas en las situaciones de intervención grupal, de diálogo entre la junta médica, la junta de psicólogos, para exponer el caso y capaz entre el equipo intentar brindar y planificar mejor el proceso. Y si yo creo que no estoy orientando adecuadamente mi intervención psicológica, elaborar un mapa conceptual sobre el caso va a ser de beneficio también. Vamos siguiendo. La entrevista inicial nos habla las etapas de la entrevista. La entrevista inicial tiene una secuencia temporal, etapas, pre-entrevista, entrevista y post-entrevista. En la pre-entrevista no se suele recibir al paciente directamente. Otro profesional recepciona la solicitud en caso de la agenda un poco más, los centros psicológicos un poco más estructurados. Son otras personas, nuestro famoso secretario. Yo no tengo secretario, entonces yo soy la que recoge la información. Pregunto el nombre del paciente, el motivo de consulta y quién es el referente para que vaya a acudir con nosotros. Si se lo manda de la escuela, le sugirió una amiga, me vino más yo cuenta, busqué en internet, encontré ahí, si mi paciente es un niño y el motivo de consulta, ¿por qué debemos preguntar?
Nosotros debemos tener en cuenta que como psicólogos no somos todólogos. Ana Valenzuela es Ana Valenzuela, psicóloga clínica oncológica y que le gusta trabajar con niños. Si me viene a mí una persona, un paciente que tenga algún trastorno asociado a la drogodependencia o algún caso forense, yo no voy a atender porque no estoy capacitada para eso. Voy a derivarle a Marta, capaz que Marta es la psicóloga forense especialista en abuso sexual, porque yo no puedo agarrar todo, porque yo debo ser especialista en algo. Yo soy psicólogo social especialista en drogodependencia, especialista en mujeres. Así nosotros estructuramos mejor nuestro trabajo. ¿Qué pasa si yo soy todólogo? Puedo hacer mal las cosas, porque no o debo reconocer las limitaciones que tengo como persona. Hay casos en los que yo no voy a poder trabajar bien porque no tengo la herramienta, no tengo la experiencia. Sí puedo cambiar mi enfoque en algún momento, porque yo trabajaba con niños, pero todo lo que era trastorno del aprendizaje. Trastorno del aprendizaje era mi palo. Pero ahora me voy a otro lado. Que yo reconozca mis limitaciones y mis potencialidades también es bueno. Y de esa manera también cuidamos nuestro rol como profesional, nuestra ciencia en general, porque si Marta tiene su título en psicología, Mau tiene también su título en psicología, pero Marta tiene más experiencia en casos judiciales. Mau tiene más experiencia en casos organizacionales. No les digo que no van a poder intercambiar roles, pero debo hacer aquello en lo que yo esté cómodo. Después tenemos la post-entrevista. Completar notas, previsión de técnicas y el mapa conceptual. En la primera fase es la fase del conocimiento mutuo. El contacto físico, saludos sociales, tentativas de conocimiento mutuo, se aconseja actitud acogedora y favorecedora para la comunicación y la recogida de la información. ¿Qué es lo que les gusta mucho a los pacientes? Que nosotros le llamemos ya por su nombre. Y como hubo una pre-entrevista, ya tenemos su nombre. Ya le vamos a decir, en vez de decirle, pasa nomás doñita, pasa nomás mamita, pasa nomás papito, le vamos a decir, puede pasar señora Marta, puede pasar señorita Mau, puede pasar señorita Alba. A Mau no es señorita, entonces ella se va a ofender si le decimos señorita. No. Puede pasar adelante señorita Mau. Y ahí ya creamos nosotros un buen contacto inicial y nos vamos conociendo. También debemos tener en cuenta en ese momento de brindarle información acerca de lo que nosotros hacemos, de cómo trabajamos. En la preentrevista ya se puede ir comunicando el costo de nuestra intervención, si va a ser gratuita o no, para que no venga con la sorpresa y después tenga cara larga porque es muy caro, porque no se le avisó que tenía que traer esa plata. Ahora que es el momento todo de la digitalización hasta del dinero que no tenemos para cobrar en tarjeta, que cobramos solamente en efectivo, porque esas situaciones también pueden generar incomodidad. La segunda fase de exploración e identificación del problema es el cuerpo de la entrevista, análisis del problema, antecedentes y consecuentes, soluciones aplicadas por el paciente, hipótesis pertinentes. La creación de la hipótesis es importante que la saquemos de la entrevista para escoger posteriormente de la mejor manera nuestras herramientas de evaluación para el diagnóstico. La tercera fase de despedida en cuadro, plan de trabajo, nueva cita, despedida física, no cortar groseramente. Mi profesor nos decía
que debemos tener nuestro regloscito, sí, pero no hacer esto, mirar, ya tenemos ya 45 minutos, fulanito ya terminó nuestra hora, o hacer esto constantemente. Que yo, me parece que yo estoy más al pendiente de mi hora que del problema de la persona, porque viene con un problema grande para él. Entonces debemos ser lo más cordiales posibles, cuidar todos esos aspectos, nuestra vestimenta, la manera en la cual la cogemos, no despedimos, tampoco vamos a estar riéndonos cuando él llora, también conocer ese aspecto. Parece casi hay, a mí me parece casi hay, pero debo decir sí o sí. A mí una vez mi paciente estaba llorando y me atacó en la puerta y estaba llorando y yo ya no sabía más cómo iba a hacer. Intentaba tranquilizarme porque no, él no estaba yo en mi consultorio, pero así ahí en la puerta. Tenía que guiarle para que entremos a mi consultorio en ese momento, al consultorio, para que ella haga su descarga. Y posteriormente no cortar groseramente. Ir disminuyendo un poco la conversación y decirle, bueno, Mau, te esperamos de hoy en 8 a las 16 horas, como siempre. Vamos a trabajar, o vamos a trabajar de esta manera, la próxima semana vamos a realizar esto, aquello. ¿Te queda bien el martes 25 a las 14 horas? Sí, licenciada, y a veces puede querer comenzar a hablar otra vez la gente. Y ahí debemos intentar ser bastante diplomáticos también. ¿Qué tal con este punto de la entrevista? Son cosas que ustedes ya manejan, ya conocen, pero siempre es bueno recalcar algunas cosas, retocar algunos puntos para que se desarrolle de la mejor manera posible esta interacción paciente-consultante, consultor, paciente, psicólogo, cliente, ofertante del servicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Veo que hay mucha gente. Luis, Marcelino, Mau, Gustavo y Marco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelino? Bien, todo bien. Muy interesante la clase de hoy, la verdad, que estaba muy pendiente de todo lo que estaba diciendo. Qué bueno. Realmente me parece todo muy sencillo, pero de repente hay cosas así que ayuda bastante en lo que decís, por ejemplo, el tema de la entrevista, para tener en cuenta. Recordamos algunas cosas que capaz vimos ya por el primer, segundo Sí, año, ya nos olvidamos, que nunca pusimos en práctica. Porque yo les digo, cuando yo tuve mi pasantía interna, mi práctica interna, y teníamos que dar entrevistas, a mí mi profesora me dijo, Ana, me estresás con tu entrevista, porque ¿qué es lo que pasaba? Que yo hacía todo mecánico. ¿Cómo te llamas? pues, ¿Cuántos años tenés? ¿De dónde sos? ¿A qué venís? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿En qué lugar se muy enamoró de ti? estructurado. Así, muy Muy estructurado. así es. Y sale un poquitito de contexto, estaría bueno también de repente con la Sí, entrevista. Ujú. hacer dinámica la interacción, al menos mostrar esa empatía, ser como un espejo. Si la persona se mueve de un lado, nosotros nos movemos también para que ella se sienta acogida, entendida, y esas son las técnicas que vamos a recoger, utilizar. Aparte, cuando la persona primera vez consulta, de repente tenemos miedo realmente, ¿verdad? Parece que es todo tan frío, de repente con tu entrevista lo ya empezás mal, lo si es que como decía es muy estructurado. Entonces, para la próxima capa ya, si es que es más sencillo, ¿verdad? Capaz de tu paciente se va a animar otra vez a irse, ¿verdad? Sí, o si no va a correr. Ya no me Si quiero no más corre. ir con él porque es muy argentino. Así es, bro. Bueno, por el día de hoy les dejo. Mañana no vamos a tener clase, vamos a tener clase el día jueves nuevamente para ir desarrollando aspectos de la entrevista también, siguiendo la unidad 6 de asistencia psicológica. Ya tienen habilitado en su plataforma una pequeña guía de actividades, no es tan compleja, así también un pequeño foro para interactuar. Y un placer compartir con ustedes. Tomen su mate, abríguense que hace frío
y descanse, por sobre todo. Chao, chao. Gracias, profe.